Aun cuando el neurótico piensa que está pasando por una gran experiencia emocional, en un grupo terapéutico corriente, por ejemplo, no tiene idea del tremendo poder y del alcance del sentimiento neurótico reprimido. Las lágrimas y sollozos de una terapia tradicional de grupo son solo minúsculos efluvios de ese gigantesco y dormido volcán interior compuesto de miles de experiencias negadas y compactadas que pugnan por salir. La terapia primal suelta por etapas el volcán. Una vez experimentadas esas negativas, no hay ya las grandes profundidades emocionales que hemos llegado a esperar en el hombre. La idea primal del sentimiento es totalmente opuesta a la habitual. La gente terriblemente emotiva suele representar sentimientos reprimidos del pasado y no siente el presente. La gente normal, libre de las represiones del pasado, siente solo el presente y ese presente no es tan volátil como la emotividad neurótica porque no hay una fuerza contenida detrás de él. Así el neurótico puede reírse de un modo explosivo porque tiene una explosión adentro, o quizá no sea capaz de reírse espontáneamente porque está rezagado en algún tipo de tristeza. En el primer caso, ha tapado un sentimiento transformándolo en carcajada. En el segundo, la risa, como la tristeza, puede haber sido reprimida porque ha aplastado todas sus emociones. Lo que el profano no ha llegado a ver como sentimientos verdaderos son solo fuertes reacciones al dolor. Cólera, miedo, celos, orgullo y así sucesivamente. En la terapia común, incluso la posición sentada en una silla frente al terapeuta impide experimentar esos sentimientos convulsivos, que tampoco son el resultado de algún tipo de confrontación terapéutica entre el paciente y el terapeuta. En la terapia primal la única confrontación se da entre el yo real y el irreal. El hecho es que el neurótico es una persona perfectamente sensible, solo que sus sentimientos han sido encerrados por su tensión. Está constantemente lleno de esos viejos sentimientos, no resueltos, surgidos en una conexión final que emerge como tensión. Para que el neurótico sienta de nuevo plenamente, debe ir hacia atrás para hacer lo que no fue. Así puede probar el abrazo y el contacto físico en un grupo terapéutico especial y creer que está derribando las barreras entre él y los otros o que tiene una experiencia de calidez afectiva que llega a sentir a los demás. Pero no hay manera de que una persona que no siente llegue a sentir a alguien, por mucho que se abrace con los demás. Primero aprendemos a sentirnos a nosotros mismos. Después podemos sentirnos a nosotros mismos sintiendo a los demás. Es concebible que una persona bloqueada toque a alguien todo el día sin sentir nada. No exactamente nada, sentirá la vieja herida, quizá el no haber tenido ningún afecto al comienzo de su vida, solo que no sabrá qué es eso lo que está sintiendo. Ser sensual, en el sentido que le doy al término, es tener todo el aparato sensorial abierto a los estímulos. Cuando esto falta, nos encontramos con casos como el de la mujer frígida, que se mete en la cama con cualquier hombre y sigue sin sentir nada. La cuestión es que las barreras de la sensibilidad se encuentran por lo general no entre personas, salvo de una manera indirecta. Las barreras son internas. La barrera, coraza o membrana, detrás de la cual viven tantos neuróticos, es el resultado de miles de experiencias en que se han reprimido sentimientos y respuestas. Esa barrera se ha ido espesando a medida que se acallaba cada nuevo sentimiento. No hay una manera dramática de quebrarla. Solo queda volver atrás,
sentir cada herida importante que se ha negado y eliminar así el dique de negaciones hasta que un día no haya más barrera. No haya un yo irreal que filtre y nuble la experiencia vivida. Así, cuanto más cerca se está de uno mismo, más cerca se puede llegar a estar de los otros. Las maneras simbólicas de derribar las barreras que las personas han levantado interiormente no pueden resolver los sentimientos reales. Por ejemplo, una técnica popular consiste en juntar a la gente en un círculo con una persona en el medio. Esta persona aprende a salir empujando el círculo formado por personas tomadas del brazo. Teóricamente la persona está aprendiendo a liberarse a sí misma. Parece mágico. Si cumplo este ritual resolveré mis verdaderos problemas. Supongo que este ritual tiene por objeto capacitar a la persona para sentirse verdaderamente libre. Pero mientras no sienta lo que realmente lo constriñe, este ritual, al estimular la representación simbólica, estimulará la neurosis. No se diferencia del neurótico que practica el paracaidismo para sentirse libre. Hay un momentáneo alivio de la tensión a través del ritual simbólico, pero poca mella puede hacer al rígido sistema de defensa. Todo esto equivale a decir que cualesquiera que sean los actos de un neurótico, no pueden eliminar la neurosis. El neurótico puede tocar pero no sentir, escuchar pero no oír, ver pero no percibir. Puede hacer ejercicios de adiestramiento sensorial, tales como acariciar a otros para desarrollar su sentido del tacto. Pero solo cuando pueda sentir esas experiencias tendrá un significado real y entonces no necesitará ejercicios sensoriales para ayudarlo a sentir. La idea primal del sentimiento es muy diferente de las otras. Si durante una sesión de adiestramiento sensorial alguien tiene que tomar la mano de otra persona con un gesto enfático, normalmente sería una experiencia interpersonal de afecto. Pero lo que ocurre al neurótico en esa situación es que el tacto hace chisporrotear, sin quemar del todo, poderosas necesidades primales que no tienen nombre, pero que hacen que la persona suela sentirse atrapada. ¿Por qué? Porque lo que es un simple acto de afecto humano, una sensación agradable, queda sumido en la profunda orilla emocional de una infancia descuidada, estéril, añadiendo resonancia y potencia extraordinarias a la experiencia. Como esa potencia no está conceptualizada, tiende a ser una experiencia aislada en la que la persona puede ser vencida por la emoción o en la cual siente algunas inefables sensaciones místicas que puede calificar de experiencia culminante. La terapia primal quema ese potencial de sentimiento acumulado y al mismo tiempo lo acompaña de conceptualización. Después de eso, la experiencia puede ser lo que es un contacto y no lo que una historia de descuido ha hecho de ella. Vemos aquí, pues, cuán exagerada y neurótica es la respuesta cuando es creada por unas necesidades insatisfechas. Existen niveles o más bien estratos de defensas que permiten a algunas personas estar más cerca de sus sentimientos que otras. Depende de cómo se ordene la constelación familiar, el medio cultural, así como la índole constitucional general de la persona. Hay algunas familias en las que no está permitido ningún sentimiento, otras en las que está permitido el sexo pero no la cólera. Pero por lo general los padres neuróticos son antisentimentales, y lo mucho que de ellos mismos hayan tenido que borrar para sobrevivir es un buen índice de cuánto tratarán de borrar en sus hijos.
Con frecuencia no se trata de un proceso deliberado de supresión. Puede consistir en imponer constantemente silencio a los niños exuberantes en la mirada de los padres cuando los niños rezongan o se quejan, de la turbación cuando hablan de sexo o cuando la hija muestra su cuerpo en el baño. Puede consistir en el criterio del padre que no admite tonterías y se burla del miedo de su hijo o de la tristeza de su hija. Puede ser la madre tan castigada por la vida que no tolera o permite que su propia hija exprese su desvalimiento y necesidad de protección. Está en él, no vuelvas a hablar de esa manera. O en el, ¿qué pasa, nena? No te me desinfles. Se encuentran los miles de experiencias triviales en las que nunca se permite a los niños que sean rezongones, críticos, exaltadamente contentos o furiosos. O, más trágicamente, puede consistir en el simple hecho de que no haya nadie a quien contarle lo que uno siente. Una madre que trabaja, un progenitor demasiado enfermo, o un padre demasiado preocupado para ganarse la vida como para prestar atención. Todo se suma a la misma cosa, la herida real encerrada por el dolor primal. Algunos dicen que nunca han desarrollado realmente la plena capacidad de sentir. Otros creen que los primeros sentimientos están enterrados y no pueden recuperarse. Pero la capacidad de sentir no puede sufrir daños irreparables. En realidad el neurótico parece ser un primal andante, pues sería alguien que está en un permanente escena primal, en el sentido de que sus sentimientos lo acompañan cada minuto del día. Aparecen en su elevada presión sanguínea, en sus alergias, sus dolores de cabeza, la tensión de sus músculos esqueléticos, sus mandíbulas apretadas, su parpadeo, su cara contraída, el sonido de su voz, su manera de caminar. Lo que hasta ahora no hemos sido capaces de hacer es recuperar esos sentimientos fragmentados de las bocas de desagüe sintomáticas y unir todos los pedazos para formar un sentimiento claro y completo. Freud creía que los sueños eran el camino real al inconsciente. Si existe un camino real, puede ser que esté en la respiración profunda. En algunos pacientes la práctica de la respiración profunda, junto con otros métodos, contribuye a aliviar la tremenda fuerza del dolor que tienen dentro del cuerpo. En una investigación realizada hace unos 25 años, se insinuó una posible conexión entre la respiración y el desagrado. A un grupo de sujetos a quienes se les había indicado que pensaran en cosas agradables, se les pedía de pronto que pensaran en cosas desagradables. Se observaba entonces un aumento importante de los suspiros. Una investigación más reciente sobre el problema de la hiperventilación mostró que las disfunciones de la respiración se relacionaban en gran medida con la ansiedad. Además, durante los test de hiperventilación, el investigador hacía presión en la parte inferior del pecho del sujeto con la palma de la mano para provocar un avance más profundo del aire. En casi todos los casos el resultado era una descarga emocional acompañada de llanto y la revelación de importantes datos de la historia del paciente. Wilhelm Reich observó que la inhibición de la respiración iba asociada a la inhibición del sentimiento, porque ha quedado claro que la inhibición de la respiración era el mecanismo fisiológico de la contención y represión de la emoción, y en consecuencia el mecanismo básico de la neurosis. Reich creía que en los neuróticos los trastornos respiratorios eran el resultado de la tensión abdominal y mostraba cómo esto produce la respiración superficial
y cómo en el miedo se retiene el aliento con ayuda de la contracción abdominal. Así, la técnica de la respiración profunda se emplea durante la terapia para acercar al paciente a sus sentimientos. Solo después de haber empezado a respirar profundamente, comprenden cuán superficial había sido hasta entonces su respiración. Ahora sienten que el aire baja hasta el fondo. Esto significa que no se sumergen en el sufrimiento en el curso ordinario de los acontecimientos, lo cual indica que una de las funciones de la respiración superficial es impedir la salida del dolor profundo. La respiración correcta debería ser instintiva, la cosa más natural del mundo, y sin embargo, los neuróticos rara vez respiran correctamente. Ello se debe a que utilizan la respiración para empujar hacia atrás los sentimientos. En una palabra, la respiración se convierte en parte del sistema no natural. La respiración neurótica es un buen ejemplo de cómo el sistema irreal reprime al real, porque después de las reacciones primales, los pacientes respiran automáticamente de una manera profunda y correcta. Como la respiración neurótica está destinada a bloquear el dolor, al obligar al paciente a que respire profundamente, se lo suele ayudar a que levante la tapa de la represión. El resultado es la emisión de la fuerza explosiva, algo que antes había estado difuso en todo el cuerpo, en forma de una elevada presión sanguínea, alta temperatura, temblor en las manos, etc. Las técnicas de respiración primal se convierten en la vía regia al sufrimiento, desbloqueando en el camino los recuerdos. En este importante sentido, constituyen el camino al inconsciente. Es tentador restar importancia a la experiencia primal como simple resultado del síndrome de la hiperventilación, es decir, una respiración más profunda de lo que el sistema requiere, dando por resultado una mayor oxigenación y una disminución del dióxido de carbono en la corriente sanguínea. Pero eso significa omitir dos factores importantes. El primero es que las investigaciones han mostrado que el sentimiento de dolor o desagrado, en y por sí mismo, hace más profundo los procesos respiratorios, fenómenos que han señalado pero no explicado los investigadores. La terapia explica la conexión del sufrimiento con la profundidad de la respiración. Y muchos casos de hiperventilación van acompañados de vértigo o mareos. No ocurre así en una reacción primaria. No hay tal acompañamiento. De por sí, una técnica respiratoria en sí misma no tiene ningún poder intrínseco para transformar una neurosis. Puede, como el suspiro, aliviar la tensión por un tiempo, pero entonces son considerados una defensa como cualquier otro alivio de la tensión. En la mayoría de los casos, las técnicas respiratorias son innecesarias o rara vez se usan después de los primeros días de terapia. Lo que buscamos es el dolor y que la respiración es uno de los muchos métodos que empleamos para conseguirlo. La respiración y la voz que la acompaña parecen ser una señal significativa de neurosis. El nervioso huésped de una entrevista televisada parece a menudo incapaz de contener su respiración. Esto puede atribuirse a la tentativa de presentar una imagen que no está de acuerdo con su yo real. El paciente tenso que va a empezar la terapia suele encontrarse en la misma situación. Con frecuencia está aterrado y llega lamiéndose los labios, tragando y jadeando.
Después de que comienza la sesión, empieza a trabajarse con ese sistema defensivo y el jadeo aumenta. El sufrimiento, que parece subir desde el estómago anudado, no puede pasar de la barrera del pecho. La respiración profunda empieza a chocar con la barrera. Se pide al paciente que empuje desde abajo al mismo tiempo que dice ¡ah! En cuanto el ¡ah! Se engancha en el sentimiento ascendente, el paciente está en lo suyo. Poder de abajo, al encontrar una salida, parece empujar automáticamente y el paciente entra en el estado llamado respiración conflicto. En este punto es cuando va a producirse la principal irrupción. El paciente está por pasar de ser predominantemente irreal a ser predominantemente real. La respiración conflicto se produce después de algunas reacciones primales, justo antes de la conexión principal que unificará a la persona, sumiéndola en sentimientos e introvisiones. La respiración conflicto es una etapa involuntaria de la terapia, en la que el paciente empieza a jadear fuertemente de un modo que suena animal. La respiración se vuelve cada vez más rápida y pesada hasta asemejarse mucho a veces a una locomotora. Como está tan absorbido por un sentimiento, a menudo el paciente no tiene conciencia de la naturaleza de su respiración. La respiración conflicto parece ser el resultado del empuje desde abajo de todos los sentimientos negados contra las fuerzas neuróticas que los mantienen hundidos. El proceso respiratorio puede seguir 15 o 20 minutos y la persona parece estar corriendo una carrera en la que le va la vida, necesitada de todo el aire que consume. Una vez que la respiración adquiere vida propia, solo queda nada más observar. La respiración conflicto es un signo patognomónico de que ha empezado la reacción. La tensión es el motivador central del neurótico y lo activa constantemente. Como la activación es una respuesta irreal, no hay nada que le diga dónde detenerse. Los músculos se ponen tensos, se segregan hormonas, la mente está alerta, todo ello para un peligro que ya no existe. La tensión, como experiencia corporal total, debe causar estragos en todo el organismo, sobre todo en los órganos constitucionalmente débiles. Año tras año va desgastándonos y así se explica el hecho de que los individuos que no son tensos vivan mucho más que los neuróticos. El síntoma que se desarrolla depende de diversos factores. Uno, por ejemplo, es lo que la cultura de la persona ha llegado a considerar como aceptable. Las jaquecas y las úlceras son a menudo síntomas esperados en los Estados Unidos, pero el significado simbólico del órgano o la zona afectada es más crítico. La mayoría de los neuróticos no pueden o no se atreven a ver sus problemas, de modo que el mensaje del sentimiento es simbolizado. La miopía, por ejemplo, o el asma, que se desarrolla cuando ni siquiera se permite a un niño que respire por su cuenta. Un paciente que había tenido un asma infantil la representó de nuevo al acercarse durante la terapia a sentimientos primales clave. El dolor que parte la cabeza es literalmente simbólico de la decisión neurótica. Esta afección se debe en gran medida al hecho de sentir de una manera y tener que actuar de otra. Mi cabeza se avergüenza de lo que siente mi cuerpo, decía un paciente. El neurótico se alimenta de aspirinas y otros analgésicos, sin entender que el dolor con el que tiene que habérselas es el sufrimiento primal. Las jaquecas se repiten porque el sufrimiento primal está allí constantemente. Un paciente lo expresó así. Yo solía decir, mamá,
el dolor de cabeza me está matando, sin saber lo que estaba diciendo. El dolor de cabeza me estaba matando. Tenía que hacer como si mis sentimientos no existieran, de modo que los metía en cualquier rincón de mi cabeza hasta que sentía que me iba a estallar. Muchos se pasan el tiempo calmando dolores equivocados, tomando relajantes o sedantes del aparato digestivo, o analgésicos, tratando en vano de disipar la expresión sintomática de verdaderas heridas interiores. Esos dolores sintomáticos se han abierto camino a través del sistema defensivo para hacernos una advertencia, pero dicho sistema hace que lo que habitualmente aparezca sea un puro dolor localizado aquí o allá, de modo que la persona no sabe qué es lo que la hace sufrir. En una reunión en la Academia de Ciencias de Nueva York, varios especialistas se refirieron a una posible relación entre las emociones y el cáncer. Un psiquiatra, Klaus Banson, dijo: muchos individuos con predisposición al cáncer son los que niegan sus emociones. Había encontrado que cuando los individuos sufren una tragedia personal, los que tienen predisposición al cáncer tienden a canalizar su respuesta emocional hacia adentro, mediante el sistema nervioso. Esto, a su vez, perturba el equilibrio hormonal, influyendo así en el desarrollo del cáncer. Banson señaló también que los cancerosos tenían, por lo general, una relación pobre, insatisfactoria, mecánica con sus padres. Decía después que como esos padres eran incapaces de responder emocionalmente o no querían, sus hijos desarrollaban una tendencia a reprimir sus sentimientos en lugar de expresarlos. Otras investigaciones tendieron a corroborar estas posibilidades. Green encontró entre los cancerosos un alto grado de desesperanza y de desamparo. Un dato lateral interesante es el de los indios Sioux, que, como se sabe, expresan libremente sus emociones, entre los cuales casi no se produce el cáncer. Hay innumerables volúmenes de psicología dedicados a la medicina psicosomática. Debemos sobre todo al precursor Franz Alexander su obra sobre el significado simbólico de los trastornos somáticos. Muchas enfermedades corrientes que han sido consideradas puramente físicas deben ser entendidas como un sistema totalmente enfermo, dentro del cual hay un cuerpo, el cual en circunstancias ordinarias funciona bien y saludablemente. Cuando el niño es pequeño y su constitución física es todavía fuerte, puede aparentemente soportar una buena dosis de tensión. Al cabo de años de tensión crónica, los órganos vulnerables tienden a ceder. Solo cuando los individuos están preparados para crecer, para liberarse de su infancia, pueden llegar a ser libres de convertirse en los adultos que son, física y mentalmente. La madurez se aplica, pues, tanto a los miembros y los órganos como a la mente. El crecimiento es de toda la persona. Una mujer muy baja empezó a crecer después de una reacción en la que sintió que significaba para ella ser pequeña. Seguía siendo baja para que mi padre viera que era siempre su nenita, de la que debía ocuparse. Si crecía nunca hubiera entendido, pensaba yo, que seguía siendo su nena. En mi experiencia con la terapia tradicional nunca observé resultados de este tipo. La medicina psicosomática suele plantear problemas desconcertantes al médico porque, en primer lugar, el paciente a menudo no tiene conciencia de que es tenso y, en segundo lugar, es posible que en su vida actual no haya nada que indique la causa de una afección.
De modo que con frecuencia no hay causa psicológica aparente de una súbita enfermedad. Un ejemplo de ello es el del hombre hiperactivo, que al fin tiene un primer ataque. El médico puede atribuirlo a un exceso de trabajo y decirle: es preferible que en adelante se lo tome con calma, trate de aflojarse y no ser tan activo. Pero esta actitud puede acelerar el segundo ataque, porque la inactividad puede equivaler a una supresión del sistema defensivo, creando tensiones y aumentando la presión interna. De modo que el segundo ataque sería el resultado no de un exceso de trabajo, sino de una disminución. Se produciría porque la persona no tiene nada en qué concentrarse para aliviar su tensión. Quizá la rápida muerte de algunos hombres al jubilarse se deba también a la supresión del sistema de defensa. Todas las neurosis deben ser consideradas un factor en casi todas las enfermedades. Bloquear un sentimiento es reprimir aspectos de la fisiología propia. Rara vez se ha visto a un neurótico que fuera físicamente sano. La medicina algún día ya no establecerá una división entre el cuerpo y la mente. Esta división ha hecho que la medicina se ocupara de los síntomas físicos y la psiquiatría de los mentales, sin entender que dichos síntomas son el resultado de un sistema psicobiológico en conflicto. Según la teoría primal, hay poca diferencia entre un síntoma mental, por ejemplo una fobia, y uno físico, como los dolores de cabeza. El síntoma es solo la forma típica en que el individuo resuelve su conflicto. Especializarse en el tratamiento de síntomas es ocuparse de fragmentos del ser humano. No debe olvidarse que los síntomas están estructurados en sistemas. Tratar una úlcera o una depresión dejando de lado el sistema significa descuidar las causas. Esto no quiere decir que no haya que ocuparse de los síntomas, pero aliviarlos es solo una solución temporal.